Ya. Ya, Marcos 6:21. Pero finalmente llegó la oportunidad. Herodes dio un banquete en su cumpleaños para sus nobles, oficiales y los hombres prominentes de Galilea. La hija de Herodías entró, danzó y deleitó a Herodes y a sus huéspedes. El rey dijo a la joven: pide lo que quieras y te lo daré. Y se inclinó, lo que es ser un rey bruto, ¿no? No tenía inteligencia, poniéndose en las manos de una muchacha, sin pensar en que él era un rey y que si le decía que le pida lo que quiera, pide lo que quieras y yo te lo daré. Él tenía que haber pensado que ella podía pedirle cualquier cosa peligrosa, pero como era Herodes, era bruto, no se podía pedir más. El 23. Y se inclinó ante ella diciendo: cualquier cosa que me pidas yo te daré, hasta la mitad de mi reino. Mírenlo, le hubiera pedido la mitad del reino, lo hubiera dejado más pobre. De modo que ella fue a ver a su madre y preguntó: ¿qué le debo pedir? Ella respondió: la cabeza de Johanán, el que sumerge. Enseguida corrió al rey y anunció su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Johanán, el que sumerge. Herodes se espantó, pero como había jurado ante sus huéspedes, no quería romper su palabra a ella. Claro, era un rey, no podía quedar como un mequetrefe. Tenía que cumplir lo que había prometido. De modo que el rey inmediatamente mandó un soldado de su guardia personal con órdenes de traer la cabeza de Johanán. El soldado fue y decapitó a Johanán en la prisión. Trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la joven. Ella se la dio a su madre. Ahí se cumplió, escúcheme. Por eso es bien importante, escúcheme, que usted entienda, no por las leyes de la metafísica, ni las leyes gnósticas, ni las leyes de los santeros. No, esto es de la palabra del Dios Altísimo. Cuando Él nos da poder sobre los demonios, el Señor lo primero que nos dice es que nuestra palabra tiene poder. Nuestra palabra tiene poder. Dígale a un hijo bruto todos los días y va a ver cómo su hijo cada día se va a ir siendo más bruto. Dígale a un niño: qué inteligente que eres. Tú vas a ser súper inteligente y usted va a ver que ese niño se va a hacer más inteligente. Pero acá pasó algo. Cuando estaba Jezabel, la esposa de Acab, en el tiempo de Elías, y Elías le cortó la cabeza, le decapitó a los 850 falsos profetas que ella tenía predicando en todos los montes, se los mató. Jezabel dijo: me hagan los dioses y aún me añadan si yo no pongo la cabeza de este Elías, de este profeta, como él ha puesto la cabeza de mis profetas. Pero no lo pudo cumplir, porque cuando mandó primero a su primer ejército y Elías los dejó ciegos y se murieron toditos, mandó a la segunda parte de su ejército, mandó a la tercera parte, y a la cuarta vez que mandó a su ejército, el Señor vino y se lo llevó en una carroza de fuego. Pero las palabras de la reina, ¿sabe por qué tenía poder? Porque eran palabras de una reina.
¿por qué cree que los curas, el Papa, los tienen a los reyes y a los presidentes en Roma haciendo pactos y todo? Porque una cosa es la palabra de un simple mortal como nosotros y otra cosa es la palabra de un rey o de un presidente. Guillermo Lasso entregó el Ecuador a Cristo Rey y tuvo en el Palacio de Carondelet, allá afuera, el cuadro de Cristo Rey diciendo que entregaba el Ecuador a Cristo Rey. Este perverso pedófilo, porque es un pedófilo amigo de Clinton, es uno de los zapatos rojos, que son los que violan niños chiquitos. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un ayuno con mi esposo y le dijimos, Señor, si los presidentes tienen poder, danos poder a nosotros que somos tus profetas también. No somos reyes, aunque sí lo somos, porque somos hijos del Rey viviente, del Dios Altísimo, pero somos profetas también. Danos la autoridad para anular ese decreto de Guillermo Lasso, que es un pedófilo, para anular que el Ecuador queda entregado al Cristo Rey. Porque sabe que en santería el Cristo Rey le llaman el Erzuyi y quiere decir el Dios de los miserables, el Dios de la miseria. Entonces ahorita estuviéramos comiendo basura, de la basura, como en Cuba o como en Venezuela. Y les hablamos a algunos otros pastores y profetas, hicieron el ayuno con nosotros también al mismo tiempo y oraron. Y anulamos ese decreto del pedófilo Guillermo Lasso. Ya. Por eso bien hecho que lo sacaron como a perro de la presidencia. El 29, Marcos 29. Cuando los talmidín, los discípulos de Johanán, de Juan el Bautista, oyeron esto, vinieron y se llevaron el cuerpo a una sepultura. Lo llevaron a enterrar. Alimentación de los 5,000. Aquellos que habían sido enviados se reunieron con Yeshua y le reportaron todo lo que había hecho y enseñado. Había tanta gente yendo y viniendo que no podían ni tomar tiempo para comer. Así que él les dijo, vengan conmigo, solamente ustedes, a un lugar donde podamos estar solos y puedan descansar. Se fueron ellos solos a un lugar desierto, pero mucha gente viéndolos salir y reconociéndoles, corrieron delante de ellos por todos los pueblos y llegaron antes que ellos. ¡Qué desgracia! Cuando Yeshua llegó a la costa, vio una gran multitud, lleno de compasión por ellos, porque eran como ovejas sin pastor, comenzó a enseñarles muchas cosas. Yeshua se moría de pena, porque no había un pastor ni un profeta en ese tiempo que valiera la pena. Porque Yeshua vino después del último profeta Malaquías. Y después de Malaquías hubieron 400 años de oscurantismo. O sea, Nuevo Testamento, nada. Hablar del Mesías prometido, nada. Hablar de la santidad y obediencia a Dios por algún profeta, no habían ni pastores, ni profetas, ni nadie. 400 años los tuvo Dios así, por castigo. ¿Ya? Fueron 400 años de oscurantismo. Por eso, cuando llegó Yeshua, fue como algo nuevo. El 35. A esta hora ya era tarde. Los discípulos, los talmidín, vinieron a él y dijeron,
Este es un lugar remoto y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya para que puedan comprar comida para sí mismos en las haciendas y pueblos cercanos. Pero Yeshua respondió, denles algo de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, tenemos que gastar miles en pan y dárselos para que coman. Claro, eran más de 15,000 personas. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a averiguar. Cuando averiguaron dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces ordenó que toda la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 o 100. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció una verajá. Verajá en hebreo es una oración. Partió los panes y empezó a dárselos a los talmidim, a los discípulos, para distribuir. También dividió los 2 peces entre todos ellos. Imagínense, con 2 peces Yeshua hizo que comieran más de 15,000 personas. Señora, sí, lléname la refrigeradora. Comieron tanto como quisieron y recogieron 12 canastas de los pedazos sobrantes de pan y peces. Todavía dejaron 12 canastas de sobras, o sea, que comieron todos hasta saciarse. Los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Yeshua anda sobre el mar. Inmediatamente Yeshua hizo que sus talmidim subieran al bote y fueran delante de él hacia el otro lado del lago. Ya, pues los pobres estaban sin comer, sin descansar, sin nada. Hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de esto, fue al monte a orar. Cuando cayó la noche, el bote estaba fuera en el lago y él estaba solo en tierra. Vio que tenían dificultad remando porque el viento estaba en contra, de modo que alrededor de las 4 de la mañana vino a ellos caminando sobre el lago y quería llegarse a ellos. Pero cuando le vieron caminando sobre el lago, creyeron que era un fantasma y soltaron un alarido, porque todos le habían visto y estaban aterrorizados. Sin embargo, él les habló, ¡valentía!, les dijo, soy yo, dejen de tener temor, por no decirles dejen de ser cobardes, ¿no? Entró en el bote con ellos y el viento cesó. Ellos estaban atónitos porque no entendían sobre los panes, no entendían cómo se multiplicó lo de los panes y los peces. Por el contrario, sus corazones se habían puesto como de piedra. Yeshua sana a los enfermos de Genezaret. O sea, primero los pobres estaban a punto de un infarto viendo que con 5 panes y 2 peces comieron más de 15,000 personas. Y después lo ven caminar sobre las aguas del lago sin hundirse. Es que no se infartaron de milagro. Yeshua sana a los enfermos en Genezaret. Versículo 53. Después que habían cruzado, llegaron a tierra en Ginosar y anclaron. Tan pronto como salieron del bote, la gente le reconoció y comenzaron a correr por toda la región para traerle enfermos en sus camillas a cualquier lugar que oían que él estaba. Mire, lo que sí le llevaban eran enfermos, ¿no? Pero no eran capaces de decirle, le vamos a llevar este pan al Señor, le vamos a llevar este frasco de leche al Señor, le vamos a llevar este frasco de miel al Señor. No, que va, solamente como la sanguijuela, dame, dame, dame. Ya, el 56. Donde quiera que iban, en pueblos, aldeas y ciudades, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado. Le rogaban que solo dejara tocar tan siquiera los sicillot de su manto, y todos los que lo tocaban eran sanados. Terminamos Marcos 6.